Hablando de la red de ensayos, hablando de con y sin riego, me parece que este año lo del riego va a quedar aparte. Bueno, nosotros siempre lo hacemos con riego justamente para poder evaluar incluso en qué años no hizo falta el riego. El año pasado, por ejemplo, tuvimos un 90% de respuesta al riego. Que es bueno, me parece un dato interesante haberlo podido hacer. En general, en promedio, nosotros tenemos una respuesta mayor al 20% año por medio. Eso es lo que se ve acá. Aún en años con lluvia, ustedes tienen respuesta seguramente para poner el foco en el momento crítico del cultivo. Sí, o sea, hablando de respuesta me estoy refiriendo a respuesta en el rendimiento. Por ahí en biomasa es con más frecuencia. Pero si uno toma una respuesta de por lo menos el 20%, porque a veces hay una respuesta del 5%, que bueno, no, difícilmente sea una ventaja productiva. Pero si uno toma respuesta del 20%, año por medio se alcanza esa respuesta. O sea, digamos, es con cierta frecuencia que se da. Y en estos ensayos con riego, ¿la aplicación de urea es mayor que en los ensayos sin riego? Sí, nosotros en los ensayos con riego aplicamos nutrientes como para obtener 120 quintales. Y en los sin riego como para obtener 80 quintales. La mayoría de los años estamos por debajo de ese rendimiento, pero cada tanto, también te diría año por medio, hay algún cultivar que supera esos valores y bueno, tendría alguna deficiencia moderada, porque tampoco lo supera tanto. Pero digamos, en la red en secano es muy común que tengamos algún cultivar por arriba de 80 quintales, te diría que pasa bastante seguido. ¿Hay un techo de rendimiento potencial de trigo que ustedes dicen, bueno, con riego, con fungicida, llegamos hasta acá, más de ahí no podemos? ¿Existe ese techo? Bueno, existe ese techo para un cultivar en particular o para un grupo de cultivares, pero en la medida que el mejoramiento hace su labor, ese techo va subiendo. Eso es así. Para que te des una idea, cuando yo vine a trabajar acá, hice mi tesis de maestría, estábamos hablando de un techo de rendimiento de 80 quintales. Hoy sabemos que ese techo lo podemos superar tranquilamente. O sea, recién les estuve comentando que año por medio más o menos tenemos un cultivar que supera los 80 quintales. Eso no pasaba a fines de los años 80. ¿Dónde está el techo de rendimiento ahora? Y yo calculo que está más o menos en 120 quintales, por ahí. De hecho hemos alcanzado algún año, creo que 115. O sea, un año con buenas condiciones y con los cultivos apropiados, sí se alcanzan esos rendimientos. La otra pregunta es si eso es comercialmente factible, económicamente rentable. Creo que no. Pero también eso hay que revisarlo cada tanto. Lo hemos hecho algunos años. Y lo que nos daba es que pensar en esos niveles de rendimiento por ahora no es negocio. Mira, yo casualmente estuve en esta semana pasada, no la otra, en el simposio de fertilidad que se realizó allí en Rosario. Y se hablaba mucho de las brechas de rendimiento. Yo hice inclusive algunas notas sobre ese tema. En el trigo, en nuestra zona, ¿ustedes han estudiado las brechas? Sí, las hemos estudiado, incluso hemos difundido algún grafiquito con los distintos niveles de rendimiento que se alcanzan por los distintos grupos. Por ejemplo, el promedio del partido, los mejores productores, ya sea de un grupo CREA, de un grupo APRESID, lo que tenemos acá en la red. Pero a mí me parece que el concepto de brecha es un poco limitado. Yo, la verdad, prefiero analizar cómo es el aumento del rendimiento. Me parece que eso es mucho más explicativo. Por ejemplo, si el aumento de rendimiento a nivel partido es similar al aumento de rendimiento que hay en la red. Ese me parece que es donde se ven mejor las cosas. Porque en la red yo puedo tener más rendimiento porque tengo mejor ambiente que en el promedio del partido. Y entonces esa brecha ambiental difícilmente se subsane. Pero el aumento de rendimiento depende mucho de la tecnología que se aplique, de los cultivares disponibles a nivel productor, bueno, y de toda la tecnología disponible a nivel productor. Entonces, esa me parece que es más interesante que la brecha en sí misma.
Claro, inclusive la brecha tiene que ver puntualmente con cada ambiente, inclusive la podemos sintetizar hasta con cada productor, una brecha distinta que otro productor a lo mejor que tiene un ambiente diferente o aplica menos el paquete tecnológico, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, si uno querría calcular una brecha de cada productor, no es fácil hacerlo, salvo que el productor tenga, no sé, un trigo regado, entonces lo calcule en sus mismas condiciones ambientales. El compararlo con modelos de simulación no me convence porque los modelos de simulación no tienen en cuenta el avance del mejoramiento genético. O sea, si por ejemplo uno usa 10 años para ajustar el modelo, bueno, uno se está perdiendo de considerar los 10 años de aumento que hubo en ese periodo, que en Argentina es en promedio 1% por año, así que tendría por lo menos 10% de aumento en promedio. Y tampoco los modelos consideran otras adversidades, por ejemplo, los problemas sanitarios, los granizos y ese tipo de cosas que en el lote se dan, pero en el modelo no. Sin embargo, cuando uno compara el aumento de rendimiento, que podría hacerse, por ejemplo, para mí lo más sencillo sería hacerlo con la red, uno puede ver cómo se dio y puede tratar de indagar a qué se deben las diferencias, si las hubiera, entre aumento de rendimiento de la red y un lote de producción al primer partido. Bueno, para finalizar con este tema, el promedio del partido, digamos, el productor de nuestra zona sudeste, Balcarce en particular, es un productor, digamos, que hace bien las cosas, a ver si lo hacemos así un poco coloquialmente hablando, aplica bien el paquete tecnológico, en fin. Vos ves que más o menos de acuerdo a lo que ustedes reciben como información. Bueno, en un análisis que hice hace un año, creo, el partido de Balcarce tenía un aumento de rendimiento por arriba de la media de la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires bastante por arriba de la media del país. Ahora, si comparamos Balcarce con la red, teníamos una brecha de aumento que era como de casi el 40% y que se estuvo incrementando en los últimos años. Y ese, por ejemplo, me parece que es un punto es importante. O sea, no se tendría que incrementar, uno tendría que tratar de disminuir la... estoy hablando del aumento de rendimiento, no de la brecha en sí misma. Tendría que ser más o menos dos rectas paralelas, el aumento de rendimiento de la red y el aumento de rendimiento del partido. Eso es lo que uno querría.